inicio. Hola, muy buenas noches. Es un gusto, un placer encontrarnos una vez más en la casa de nuestro Dios para escudriñar su palabra, para aprender juntos de este extraordinario mensaje que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros en esta su casa. Así que, amado hermano y hermana, siéntete cómodo. Te voy a invitar a que tengas a la mano tu Biblia, tu libreta de apuntes, todo lo necesario para pasar una hora extraordinaria escudriñando lo que Dios tiene para tu corazón, hablando de lo que Dios tiene para nuestras vidas, comprendiendo lo que el Señor quiere decirnos a todos y cada uno de nosotros. Así que te voy a invitar a que inclines tu rostro ahí en tu lugar. Vamos a buscar la dirección de nuestro Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por el gran amor que tú nos tienes. Gracias, bendito Padre y Señor Celestial, porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque eres extraordinario. Queremos rogarte, queremos suplicarte que seas en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos has ayudado tú. Nos ponemos en tus manos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Un dato maravilloso que vamos a encontrar acerca de nuestro Dios en este tiempo y en este momento es que todos sus planes fueron dichos con puntualidad. El Dios en el que nosotros creemos, el Dios en el que nosotros depositamos nuestra fe, nuestra esperanza, no es un Dios que esté acostumbrado a improvisar, es un Dios que tiene todo planeado perfectamente, que todas las cosas van sucediendo de una manera tan sincronizada, tan perfecta, que vamos a encontrar un eco en la voluntad de nuestro Dios y vamos a poder distinguir con claridad qué es lo que desea para nosotros. Hay algo interesante en la vida del rey David, una vida que está enmarcada por muchos altibajos, por muchos sinsabores, pero también sin lugar a dudas por extraordinarios momentos de fidelidad, de compromiso, de lealtad para con Dios. David supo compaginar en todo tiempo y en todo momento la fe que él sentía y la manera en la que él podía pensar en distintos momentos cómo era tener una comunión con Dios. ¿Te has imaginado esto? ¿Te has imaginado ese instante en el que te sientas con Dios, en el que te quedas aparentemente al vacío, pero estás pensando en lo que realmente quieres decirle al Señor? En la manera en que vas construyendo tu espiritualidad, en la manera en que vas aprendiendo a madurar en la fe, en la manera en que vas reconociendo tus errores, ¿no? Hace no mucho recuerdo haber visto una película
que hablaba del fin del mundo. X cosa de esas tantas que han existido y han salido y seguirán saliendo con esta fascinación que tiene el ser humano por el fin del tiempo. Y una de las frases que decía uno de los pequeños que aparecía en la película era una familia que intentaba salvarse. El pequeño tenía diabetes tipo 1 y él había crecido, ese tiempo tendría alrededor de 6 años, 7 años en la película, y él había crecido con la idea de que en el último instante de tu vida pasaban frente a tus ojos toda tu vida resumida, ¿no? Y el fin del mundo llega, el fin del mundo comienza a suscitarse y él llora y le dice a su mamá que no entendía por qué no podía ver toda su vida completa, porque estábamos a punto de morir. La realidad es que en este tiempo y en este momento poder pensar también en aquellas cosas que van construyendo, que van edificando nuestra vida, que van haciendo que seamos cada vez más dependientes de Dios, es extraordinario saber que más allá de que pueda pasar por tus ojos toda tu vida en el último segundo, creo que cada segundo debería reflejar el accionar de tu vida. Y eso es justo lo que estaba pasando con David. Eso es lo que hace extraordinario este personaje, un hombre tan común y tan sencillo como nosotros. Nada extraordinario, nada del otro mundo. Lo que sí era en verdad importante, lo que de verdad era extraordinario, es que David tenía temor de Dios, es que David confiaba en Dios, es que David caminaba con Dios. En todo tiempo y en todo momento, él tuvo presente a ese Dios en su vida. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Porque justo el día de hoy estamos concluyendo el segundo libro de Samuel. Sí, segundo libro de Samuel, en el cual hemos pasado estudios sumamente fuertes, sumamente comprometidos en gran manera. Y de pronto podemos nosotros imaginar lo que pudo estar pasando por la mente de David en esos últimos instantes de su vida. Ahora, te voy a invitar a que me acompañes. Recuerda, estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 24. Sí, vamos ahora, por favor, al capítulo 24. Es extraordinario poder encontrar lo que nuestro Dios está mencionando en este punto. Y quiero que me acompañes a leer los primeros 10 versículos. Sí, primeros 10 versículos del capítulo 24. Recuerda, yo no te puedo oír, pero tú a mí sí, y Dios sí nos escucha a ambos, a pesar de la distancia y con la bendición de contar con la tecnología, que es lo que permite que este estudio sea posible en este medio. Así que te voy a pedir que leas conmigo fuerte lo que el Señor dice en los versículos 21 al 10 del capítulo 24, 1 al 9. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galat y a la tierra baja de Jotzi, y de allí a Daján y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negueb de Judá
en Berseba. Después que hubieron recorrido la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Una de las características que vamos a encontrar en este preciso momento es que se suscita una escena peculiar en la historia que nosotros tenemos. De esas ocurrencias que casi nunca se le dan a David. De esas ocurrencias que un líder maduro casi nunca toma. Pero cuando suceden, causan grandes estragos. ¿Qué nos está enseñando esto, amados hermanos? A que debemos entender que hagamos lo que hagamos, estemos en donde estemos, primero consultemos al Señor. David era un extraordinario líder. David confiaba plenamente en Dios. Hubo pasajes y momentos especiales en la Escritura en donde David contrasta ese hecho de poder consultar a Dios. Pero también hay momentos en los que David cree tener una espiritualidad extraordinaria, cree conocer muy bien a Dios, que incluso atina a adelantarse a sus movimientos. ¿Te ha pasado que de pronto ves que se van acomodando ciertas cosas, vas pensando, vas reflexionando y te encuentras con que todo parece indicar que Dios aprueba, que Dios está de acuerdo con lo que tú estás diciendo, con lo que tú estás queriendo o con lo que te estás proponiendo? Y esto suele sucedernos en algún momento en la vida cristiana, suele sucedernos en algún momento en nuestra espiritualidad, suele sucedernos en ese conocer tanto a Dios que pasamos por alto lo básico y lo indispensable que Él está pidiendo. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en estos momentos en la historia? Bueno, a David se le presenta una situación, es muy peculiar porque justo en los primeros versículos sucede todo el caos de la historia. Llega un momento en la ociosidad de las personas que estamos encontrando y buscando qué es lo que hacemos. Y si no tenemos nada que hacer importante, agarramos el celular y comenzamos a ver en Facebook, a ver qué nos encontramos, y de pronto ya nos encontramos a alguien haciendo algo, a alguien diciendo algo, a alguien compartiendo algo, y nos enojamos, nos molestamos y pensamos un montón de cosas y un montón de circunstancias. Bueno, David se encontraba en estos momentos, en este punto, reflexionando, y el versículo 1, justo el versículo 1, nos menciona lo siguiente: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel. Y de Judá. Esto es muy peculiar, porque encontramos que de pronto tenemos a un David haciendo cosas extraordinarias. Encontramos a un David pensando qué es lo que tiene que hacer.
Y dice la escritura que de pronto se volvió a encender la ira del Señor e incitó a David para que éste hiciera un censo. Y dirás, ¿cuál es el problema del censo? Sí, de pronto que la autoridad estaba recayendo en David. Él consultó en serio, de verdad que en todo tiempo y en todo momento David trata de asimilar, trata de poner en orden sus ideas. Quiso construir un templo y el Señor no se lo permite. Esa es la realidad, quiere construir un templo y el Señor no se lo permite porque ha derramado mucha sangre en su vida. Y ahora, en este momento en el que se enciende la ira del Señor, encontramos que David es impulsado de pronto a llevar a cabo un censo. ¿Qué implicaba esto? Bueno, enorgullecerse del poderío. 800,000 soldados de Israel, 500,000 soldados de Judá, 1,300,000 soldados. Dirías, wow, eso no es un gran ejército, pero si estás en la época del rey David, tenías el ejército que controlaba el mundo. Hay algo peculiar que Dios le pidió a la par en su momento a Josué. Y fue destruir todos los carros alados, todos los carros herrados, todos los carros armados, porque no los necesitaban. Porque su fuerza era Dios. Porque su escudo estaba en Dios que salva a los rectos del corazón. Sí, está en el libro de los Salmos. Fruto de todo lo que Dios hace. Y en este momento el Señor impulsa un censo. Eso es lo que nos va a narrar el segundo libro de Samuel, pero más adelante veremos en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, del 1 al 27, la historia un poco distinta. Y en este momento es curioso porque de pronto Joab, esta persona inmisericordia, de pronto esta persona que aparentemente era desleal con David, comienza a tener ciertos toques, cierta sensación de temor a Dios. Y él dice, viva el Señor, que sean 100 veces más de lo que tienes ahora. Pero ¿para qué quieres saber eso? A veces, ¿sabes qué es curioso? Que Dios te da un mensaje por medio de gente insensata. No andes volteando a ver quién es insensato de los que conoces. No tiene que ver con eso. Pero a veces Dios utiliza personas para transmitirte una enseñanza. Y no necesariamente tienen que ser personas sumamente espirituales. Por supuesto que Dios utiliza personas espirituales. Por supuesto que de pronto te encuentras realmente bendecido por parte de Dios. Y te encuentras rodeado de muchas personas que van a traer muchas voces a tu relación con el Señor. Así que hoy quiero que pienses en todo lo que Dios está construyendo en tu vida. Pensemos nosotros en aquellas circunstancias que pudieron haber motivado a David a hacer un censo. Situaciones que tienen que ver con lo que no va a honrar ni glorificar a Dios. Situaciones que tienen que ver más con un egocentrismo, con un activismo, que por una propia
espiritualidad. Y eso es importante y vale la pena tenerlo en mente. Podemos nosotros pensar en todas aquellas circunstancias en las que Dios nos ha ordenado hacer cosas y pensar en cómo podemos manejar todas esas situaciones. Hacen de pronto que reflexionemos seriamente en nuestra vida, que pensemos en cómo, como creyentes, Dios puede hablar a nuestras vidas. Dios puede construir algo en nuestras vidas. Dios puede realmente hacer que avancemos y de pronto encontrarnos con este tipo de órdenes en las que David, quien debería entender lo que Dios está diciendo, quien debería conocer lo que realmente está pasando, no lo hace. Y Joab, una persona que se había mantenido alejada de Dios en todo momento, de pronto dice: no me parece tan buena idea. No sé si porque estuviese de acuerdo con David, no sé si porque de pronto estuviese pensando en todo lo que David estaba haciendo y quería verle caer, pero él advierte y dice: eso no es correcto. Ahora quiero que me acompañes por favor al versículo número 10 en adelante. Versículo número 10, por favor. Dice, vamos a leer del 10 hasta el 16, por favor. Dice el Señor en su palabra: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de que he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber. Y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Pensemos en esto. El versículo 1, en este análisis del texto que estamos haciendo, recuerda, no es más una predicación, es un estudio en el que estamos recopilando algún tipo de datos, algún tipo de información. En el versículo 1 se nos dice que es la ira del Señor la que se encendió e impulsó a David a hacer un censo para castigar a Israel. Eso es lo que está planteando en el versículo 1. Pero con esto en mente, ahora quiero que veas lo que está sucediendo en el versículo número 10. Este versículo 10 dice y menciona con claridad que David sintió pesar en su corazón de haber censado al pueblo y asume las consecuencias del pecado. Sí, David se está autoculpando. Cualquier persona literalista, y ese es uno de los problemas que tenemos en el estudio bíblico, en el que en algún momento como personas nos cuesta en algún instante trabajo a distinguir lo que es realmente literal en la escritura de lo que no lo es. Y el literalismo nos pone en peligro en el versículo 1 del capítulo 24, porque dice que Dios incitó a David a hacer un censo. Es tanto como si dijéramos que Dios nos está incitando a hacer lo malo. David entiende lo que está pasando en su situación, entiende la locura que ha hecho, y de pronto David siente ese orgullo y ese pesar en su vida, en el cual Dios se ha manifestado
de muchas y extraordinarias maneras, haciendo saber su voluntad. Nos pasa a menudo a nosotros como cristianos. Dios te concede sanidades, Dios te concede milagros, Dios te concede oportunidades en las que el Señor quiere trabajar seriamente en tu vida, y de pronto no prestamos la atención del todo. No nos concentramos en lo que Dios está queriendo decirnos a nuestra vida. Y queremos arreglar las cosas, y queremos arreglar al mundo, y queremos dar consejos, y queremos opinar, y queremos hablar, y queremos corregir a todo mundo, o queremos que las cosas se hagan como nosotros las queremos. Es lo que estaba pasando a David. Y sin embargo, van a pasar cosas extraordinarias en este momento en la vida de David. Y él asume la responsabilidad en el versículo 10. Y en el versículo 12 aparece algo realmente distinto. Ve y di a David: así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Encontrar a ese profeta en estas condiciones, y vaya manera de visualizar las cosas. Sí, de pronto, créeme, no se siente muy, como dirían hoy en día, no se siente muy cool, muy agradable cuando el Señor te manda a decir un mensaje que no es del todo positivo. Y David estuvo rodeado siempre de personas honestas, exceptuando a Joab y Abisai, su hermano, y Asael, uno de ellos que moriría más temprano. Pero estuvo rodeado de personas que conocían a Dios y que fungieron como sus consejeros. Esa era la labor de un profeta. Un profeta en algún momento se constituyó, más que en anunciar mensajes futuristas, en un consejero, en un transmisor del discurso, del mensaje de parte de Dios para con un rey. Y podemos encontrar en David a 2 profetas extraordinarios de tanto conocimiento como que aparecen en unos cuantos versículos. Uno de ellos, Natán el profeta, sí, que aparece justo en el momento en el que David se equivoca con Betsabé, y que tiene un hijo con esta mujer, y que mata al esposo de esta mujer, y que se casa con esta mujer. Aparece Natán el profeta. Y en este otro instante aparece Gad, un vidente. Recuerda que a los profetas en algún momento el pueblo de Israel les llamó videntes. No es que fuese una persona que viese en una bolita de cristal, o fuese una persona que practicara la adivinación. No, cuando en la escritura en un personaje que viene de dar un mensaje de parte de Dios se le llama vidente, sí, está haciendo alusión a un profeta. Y Gad va a acudir con otro mensaje peculiar en la vida de David, y le dice: a ver, David, te la voy a poner así de fácil, así de sencillo. Te voy a dar 3 opciones. Me recordó a cierto programa mexicano de hace muchísimo tiempo, En Familia, con un personaje que hacía catapixias, y había una puerta del lado número 1 con un premio sorpresa, y en la puerta 2 otro premio, y en la 3 así sucesivamente, para catapixiarlo por el premio que ya tenía el concursante. Bueno, algo así por el estilo está pasando en este momento, y el Señor le dice a David: te voy a dar 3 opciones, David, para que reflexiones. ¿Cuáles eran las opciones que le estaba dando Gad a David de parte de Dios? La primera: que vengan 7 años de hambre en la tierra. 7 años de hambre en la tierra. Si tú tienes en cuenta, ya había pasado algo con David. Sí, cuando se habían tranquilizado las cosas, después de todo el alboroto de Simei, y después de todo el alboroto en el acomodo del ejército y la muerte de Amasa, este general que había David nombrado en lugar de Joab,
Vienen 3 años de muerte y David consulta a Dios por 3 años de hambre, 3 años de carencias. Y ahí consulta David a Jehová. Ahora, no es desconocido para David, sí de preocuparse, evidentemente, que de pronto el Señor le dijera: David, no son 3, van a ser 7. ¿Recuerdas un periodo similar? Exactamente. Le pasó a José en Egipto. Por eso Jacob tiene que descender a Egipto. Es donde se reencuentra con su hijo José. Y vinieron años de gran hambre en Egipto en ese momento. Pero José, con sabiduría, se previno al faraón y salen avantes. Por lo que de verdad es preocupante para David lo que está sucediendo hasta este momento en esa opción. Y quiero tratar de imaginar el rostro frío, enmudecido de David en estos momentos. Cuando el Señor le dice: a ver, la primera opción son 7 años de hambre. La segunda opción que Dios le estaba dando a David era una persecución en su contra por 3 meses delante de sus enemigos. Sí, ¿sabes qué es curioso? Que esta segunda opción tampoco era desconocida para David. Esto le pasó cuando fue perseguido por Saúl. Esto le pasó cuando fue perseguido por Absalón, su hijo. Y estuvo a punto de sucederle por Simei, pero ahí sí ya la aprendió. Ahí sí ya se la supo, como decimos algunos. No era desconocida esta segunda. Pero ¿qué pasó en esta segunda opción que el Señor le estaba presentando a David? Cuando él se encuentra huyendo de Saúl, va con cierta ligereza. Pero cuando se encuentra huyendo de Absalón, viene con la carga de ser perseguido por su propio hijo. Viene por la carga de haber dejado a parte de sus mujeres en Jerusalén. Y viene enfrentando la carencia, el hambre, un golpe de estado, persecución, por un periodo similar. Periodo en el que incluso en algún momento en estas persecuciones, tanto en la de Saúl como en la de Absalón, personas secuestran a las mujeres y a los familiares de sus soldados. Y sus soldados comenzaron de pronto a querer matarlo. Eso era lo que le causaba terror a David en este momento. La tercera opción que de pronto va a ser un eco en la vida de David. Y si nos damos cuenta, comenzamos con 7 años de hambre, 3 meses de persecución, y vamos a concluir en esa tercera opción. Que haya una peste por 3 días en el pueblo. Y si nosotros recordamos y tenemos en mente que en nuestra vida nada sucede si no es por la voluntad de Dios, que ni una sola hoja ni un solo cabello cae a tierra si no es por la voluntad de Dios, es curioso que esta haya sido la tercera opción para David. Las dos primeras opciones tenían que ver con la justicia humana. Y esto, sí, aterró a David. Sí, esto de pronto hace que las cosas fuesen y sonasen distintas. Y el profeta Gad le dice: a ver, David, piénsalo bien, ¿qué debo responder a aquel que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad, versículo 14, te pido que me acompañes y vamos a leer hasta el 20.
Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Aruna Jebuseo. Y aquí quiero que me acompañes a leer este versículo, el versículo 17. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Aruna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Una de las cosas que vamos a encontrar en este periodo y en este punto es la responsabilidad y madurez propia. Cuando dejamos de justificarnos, cuando dejamos de culpar a otros, cuando entendemos lo que realmente estamos haciendo, cuando dejamos de servir a Dios por competencias, por demostrar que somos más espirituales, que somos mejores, que somos más cristianos, o que podemos organizar mejor las cosas, o que podemos hacer mejor las cosas. En este punto, dice el Señor: en el versículo número 16, después de una orden que Dios había dado de destruir, y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Aruna Jebuseo. Una de las cosas que llaman la atención en este estudio es el hecho de que nuestro Dios se mencione que se arrepintió del mal que estaba avecinándose sobre Jerusalén. Y debemos tener cuidado, porque también la Escritura nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y una de las cosas que debemos tener por ciertas es que toda persona que ha partido de este mundo a lo largo de toda la historia ha sido en el tiempo y en el momento en el que Dios así lo ha señalado. Y no podemos voltear y ser como en algún momento pretendieron hacer los discípulos cuando vieron a una persona que estaba en condiciones difíciles, que había nacido ciego, y le preguntan a Jesús: oye Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Como si esta condición hubiese sido un castigo malévolo de parte de Dios. Sí, escuchamos lo absurdo que suena eso. De tal manera que el texto
que en este momento nos plasma la escritura de decir, y Jehová se arrepintió, tiene que ver con lo que está sucediendo en nuestro entorno, tiene que ver con lo que está sucediendo en nuestro corazón. Y de pronto, versículo 17, quiero que prestes atención al versículo número 17. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía el pueblo, yo pequé, yo hice maldad. ¿Qué te hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí. Y contra la casa de mi padre. Wow. Una situación realmente difícil. Tuvieron que morir 70,000 personas. 70,000 personas que tenían vida, que tenían familia, que eran hijos. Probablemente algunos de ellos ya eran esposos y probablemente debieron haber sido padres. Y es curioso que David reacciona hasta que ve el dolor y la tragedia de las personas. Cuando él le dice a Dios, Señor, es suficiente. Ya entendí la lección. Ellos no tienen la culpa, soy yo el que se ha equivocado. Y eso es algo que debemos sostener nosotros en el corazón. Cuando Dios quiere en verdad que trabajemos en nosotros mismos, que reconozcamos nuestros propios errores, que podamos comprender, hermanos, a veces que no sirve de mucho de pronto ganar discusiones, pero tampoco sirve de pronto ser negligentes en nuestra relación con Dios. El Señor le había presentado 3 opciones a David: 7 años de hambre, 3 meses de persecución o 3 días de peste. Y a diferencia de lo que sucedió tiempo atrás con Betsabé, donde David dice, no, Señor, yo me equivoqué, yo cometí el error, yo soy el culpable. En este momento tienen que pasar un periodo en el que mueren 70,000 personas por la indecisión de David, por la inquietud de David, una situación que va a ser muy, muy peculiar. Y en algún momento en el 18, Gad, este profeta, le dice a David, sube al lugar donde sale un jebuseo y levanta un altar a Dios. Y dice del versículo 20 hacia el versículo 25, y con ello vámonos dirigiéndonos a la conclusión del estudio, vámonos dirigiéndonos a la conclusión de este libro. Vaya manera de cerrar el capítulo en este momento. Y Araúna miró y vio al rey a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David, tome
y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Aquí bueyes para el holocausto, y los trillos, y los yugos, y los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey Arauna, lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, 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 sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y lo sacrificó, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga de Egipto en Israel. Lugar más o menos. Quiero que me ayudes a reflexionar en esto. Quiero que pensemos en todo lo que está sucediendo a partir del versículo número 17, en el que David va a enfrentar una situación realmente distinta hasta este punto. En el versículo 17, David reconoce su pecado, reconoce el error en el que había incurrido. Gad le dice: ve y presenta un sacrificio. Y cuando Arauna lo ve, le dice: a ver, aquí está, rey, todo lo que tengo, la madera, los bueyes, presenta lo que quieras, te regalo el terreno, porque David le había dicho: te lo vengo a comprar. Y quiero que veas lo que dice el versículo 24, y con esto vamos a cerrar. Versículo 24. No, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Vaya forma de terminar este asunto. No ofreceré nada a Dios que no me haya costado. Y sabes que de pronto la alabanza que le ofrecemos a Dios no nos cuesta. Y esto no lo voy a decir, y no lo digo por los hermanos que tocan los instrumentos en las iglesias, sino porque no me tomo en serio el participar en lo que tiene que ver con mi Dios. Porque le doy una adoración a Dios que no me cuesta, porque solo vengo los domingos. Porque solo leo la Biblia en ciertas ocasiones. Porque solo me congrego. Y eso no nos cuesta mucho. ¿Qué le estamos ofreciendo a Dios que nos esté costando? El amor a los demás, el perdón al prójimo, la humildad, humillarnos delante de los demás. ¿Qué le estamos dando? David se negó a ofrecer un sacrificio, con lo que Arauna, que al final era un sirviente de David, y el rey, la ley marcaba que David podía reclamar lo que quisiera, pero no lo hizo. ¿Qué le podemos ofrecer como iglesia a la casa del alfarero que nos esté costando a nosotros? Y no hablo de lo económico. Dirás: pastor, las remodelaciones, pastor, el dinero, pastor, la ofrenda, pastor, el diezmo, pastor, la despensa para misericordia, pastor. No, eso no nos está costando. Bueno, en algunos casos puede ser que sí, a alguien le pueda costar, pero ¿y qué pasa cuando Dios te dice: yo te necesito en mi casa, yo te necesito al lado del prójimo?
Yo te necesito siendo sensible. Yo te necesito en silencio. Yo te necesito hablando verdad. Yo te necesito hablando misericordia. No chismeando. No difamando. No sé cómo decir la palabra. Pero cuando en el deporte alguien no quiere el éxito de un equipo, se dice la expresión tendieron la cama, es decir, prepararon las cosas para que hubiera un efecto negativo. Eso sucede en el mundo. Pero qué doloroso debe ser que en algún cuerpo eclesiástico, que alguna iglesia protestante, iglesia cristiana, esto pueda suceder. Porque estamos acostumbrados, tristemente hoy, hermanos, a ofrecerle a Dios cosas que no nos cuestan. Nuestra vida tiene que estar al servicio de Dios. Tenemos que aprender a reconocer nuestros errores delante del Padre. Debemos tener la humildad de decir: sí, es mi culpa. Sí, yo no estoy siendo responsable. Sí, yo no lo estoy haciendo. Sí, yo no estoy cumpliendo con lo que me toca. Sí, yo soy yo, no los demás. Es muy fácil culpar a los demás. Pero Jesús dijo: ¿por qué no sacas primero la viga de tu ojo antes de sacar la astilla del ojo de tu prójimo? Esa lección a David le costaría mucho. No imagino a David a partir de ese momento alejándose, oyéndose a dormir y tener que cargar con la conciencia de 70,000 personas que perdieron la vida. Hoy no matamos a nadie. Pero Jesús dijo que cuando decimos cosas para lastimar a un hermano o una hermana, cuando hacemos cosas para lastimar al cuerpo de Cristo, culpables somos de homicidio. ¿Cómo podemos cargar con eso? David tuvo que aprender otra lección de vida muy dolorosa que pudo ser evitable. David entendió 70,000 vidas después que él se había equivocado, que él no había hecho lo correcto. Así que, amado hermano y hermana, hay muchos pasajes que podemos resaltar a través del segundo libro de Samuel, en donde se nos narra todo un reinado que David añoró por toda su vida, y de pronto volteó hacia atrás y se dio cuenta que Dios estaba ahí, que hubo guerras, que hubo dolor, pero Dios caminó con él. Te invito a inclinar tu rostro. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por tu gran amor. Gracias porque tú nos perdonas, Padre. Permite que podamos ser personas responsables, que podamos ser personas que marchen al frente siempre. Porque tu palabra dice que nadie poniendo la mano en el arado que voltea hacia atrás es digno de ti. Te ruego, te rogamos que encuentres nuestra vida digna de ser tuya, digna de un hijo de Dios, que usa la palabra para bien, que usa la palabra para edificar, que pone sus talentos en tus manos y al servicio de tu iglesia sin importar nada,
sin pretextos, sin excusas. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor mi Dios te bendiga. De verdad te mando un fuerte, fuerte abrazo. Sigue por favor escudriñando la palabra de nuestro Dios. Haz un repaso. ¿Tienes dudas sobre el segundo libro de Samuel? Con mucho gusto déjamelas en los comentarios. Házmelas saber a través de mi WhatsApp personal y con mucho gusto lo podemos ampliar. Pero te tengo una invitación. Sí, esto no para y el Señor nos permite seguir estudiando. Nos vemos la próxima semana. ¿En qué crees? Tenemos un nuevo libro, Primero y Segundo de Reyes. Otra extraordinaria aventura, otro extraordinario acontecimiento, algo más de donde sacar enseñanzas, algo más de donde asumir lo que es ser un buen cristiano, lo que es ser un buen líder, de lo que no lo es. Librarnos de las apariencias. Todo esto el próximo martes. Que el Señor te bendiga.